Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Inmortalidad a través de formaciones de matrices C116. 116 Tinta espiritual, quinta versión, _1. Capítulo 116. Tinta espiritual, quinta versión, _1. Todos los hechizos del mundo dependen de la velocidad, porque solo la velocidad es imbatible. Mohua grabó este principio profundamente en su corazón. Entonces, abuelo Guy, ¿qué hechizo debo aprender a continuación? Mohua le preguntó nuevamente al viejo Cui. No podría confiar en la técnica de la bola de fuego durante toda su vida. ¿Lo qué? La respuesta del viejo Cui fue igualmente casual. Eso significa que mientras entienda los principios, no importa lo que aprenda. Esta era la única forma en que Mohua podía interpretarlo. El viejo Cui había vuelto a su yo taciturno y reticente, por lo que Mohua sintió que no era apropiado investigar más y decidió practicar su técnica de bola de fuego. Después, Mohua practicaba la técnica de la bola de fuego cada vez que tenía tiempo. Recordó las palabras del viejo Cui: practicar hasta que su puntería fuera lo más precisa y su lanzamiento lo más rápido posible. Ahora, con Water Passing Step para protegerse y Fireball Technique para la ofensiva, se podría considerar que tiene un nivel básico de defensa y autoconservación. En cuanto a aprender otros hechizos, Mohua ya no tenía prisa, especialmente porque no había necesidad inmediata de más. Mohua luego redirigió su atención a la formación. En el quinto nivel de refinamiento Mohua ahora podía dibujar 8 patrones de formación, pero estimó que dentro de su reino actual, era imposible dibujar 9 patrones de formación. Tal como había dicho el señor Zhuang, el sentido divino tenía sus límites. Todas las noches, Mohua continuaba practicando la formación en la estela taoísta para mejorar su sentido divino, pero claramente sentía que el crecimiento de su sentido divino era minúsculo, casi como si hubiera llegado a un cuello de botella, con su mar de conciencia ya rebosante. Dadas las circunstancias, no había nada que hacer más que esperar un avance en el reino para intentar dibujar una formación con 9 patrones. 9 patrones de formación. Mohua frunció el ceño y pensó en ello, pero de repente se sorprendió. 9 patrones de formación, ¿no era esa la marca de un maestro de formación de primer grado? Estaba, sin saberlo, a punto de convertirse en maestro de formación de primer grado. Mohua fue sacudido silenciosamente. Aunque todavía necesitaba la evaluación de la corte taoísta y un puesto disponible de maestro de formación de primer grado, poder dibujar una formación de 9 patrones significaba que un pie ya estaba por encima del umbral de un maestro de formación de primer grado. Mohua sintió una oleada de emoción. El señor Zhuang tenía razón: mientras uno se dedique completamente a dibujar formaciones, dibujando constantemente sin distracciones, eventualmente se convertirá en un maestro de formación de primer grado. Los métodos más simples suelen ser los más sencillos. Mohua quería alardear un poco, pero recordando las enseñanzas del señor Zhuang de permanecer humilde y sereno, controló sus pensamientos y calmó su mente. El camino del cultivo del Tao es largo y un logro momentáneo no es nada significativo. Solo permaneciendo humilde e indiferente se puede alcanzar el camino de la longevidad. Si se jactara, tendría que esperar hasta que pudiera dibujar 9 patrones de formación y convertirse en un maestro de formación de primer grado. Mohua asintió para sí mismo. Sin embargo, había un problema con su tinta espiritual. Para aprender la formación con 9 patrones y convertirse en un maestro de formación de primer grado, no solo necesitaba practicar en la estela taoísta, sino que también tenía que pintar en papel de formación y otros diversos medios de formación. Era importante no solo aprender, sino aplicar lo aprendido para comprender profundamente la formación. Además, la técnica de cultivo que Mohua estaba practicando, el cielo Yang Hui, tenía su cuello de botella en la formación misteriosa. Sin desentrañar la formación misteriosa, no podía romper el cuello de botella y ascender al reino. Desentrañar la formación misteriosa dependía de la experiencia con las formaciones. Para ello, necesitaba observar y practicar una multitud de formaciones.
Ya sea para convertirse en un maestro de formación de primer grado o para resolver la formación misteriosa, Mo Hua necesitaba aprender y practicar una amplia gama de formaciones. Lo que significaba que necesitaba una cantidad significativa de tinta espiritual. Un maestro de formación regular no necesitaría tanta tinta espiritual porque su sentido divino, por limitado que fuera, no les permitía dibujar muchas formaciones en un día, ya sea aprendiendo o comerciando. Pero Mo Hua era diferente. El sentido divino de Mo Hua era considerablemente más alto que el de sus pares en el mismo reino y, con la estela taoísta, continuó fortaleciéndose. Gracias a Lea Ben Yang Hui, su dibujo de formación fue mucho más rápido que otros y, junto con la técnica secreta enseñada por el señor Zhuang, la técnica de meditación, su sentido divino se recuperó rápidamente. Entonces Mo Hua pintaba desde el amanecer hasta el anochecer sin descanso, capaz de completar casi 10 pinturas de formación en un día. Eso es varias veces más que otros maestros de formación del mismo nivel. Como resultado, Mo Hua usó tinta espiritual como agua corriente. De vez en cuando, el Elder Yu hacía que alguien trajera tinta espiritual para Mo Hua. En opinión del Elder Yu, dado que Mo Hua era joven y su sentido divino no era lo suficientemente estable, la tinta espiritual que proporcionó debería haber sido adecuada para el uso de Mo Hua. Pero en realidad, estuvo lejos de ser suficiente para Mo Hua. Mo Hua estaba algo preocupado pero no tenía buenas soluciones, lo que le llevó a una pregunta. ¿Cómo se elabora exactamente la tinta espiritual? Mo Hua pensó en pedirle consejo al señor Zhuang, pero como la pregunta no era demasiado profunda, no quería perturbar el aislamiento del caballero. Entonces fue a preguntarle a Bai Zhen. Bai Zhen estaba sentado bajo un gran árbol pagoda, con el rostro torcido por el dolor mientras trabajaba en sus estudios. Mo Hua miró el libro, que era Control de temperatura de alquimia y análisis de calidad de pastillas. Mo Hua no entendió. De hecho, no era experto en alquimia, pero tenía bastante claros los patrones de formación dentro de un horno de alquimia. Después de todo, una vez ayudó al viejo señor Feng a reparar el agua y la madera que controlaban la formación espiritual dentro de un horno de alquimia. Bai Zhen cerró su libro y se tumbó en el suelo, rígido como un pescado salado e inmóvil. Zhen, tengo una pregunta para ti. Bai Zhen habló con cansancio. Este libro me ha dado dolor de cabeza. Pregúntale a Zixi. Déjame descansar un poco. Oh, Mo Hua giró la cabeza para mirar a Bai Zixi. Bai Zixi también acababa de cerrar su libro, con los ojos como aguas de otoño mirando a Mo Hua. ¿Tienes un momento? Mo Hua preguntó en voz baja. Bai Zixi asintió levemente. Mo Hua reflexionó sobre sus palabras y preguntó, ¿cómo se utiliza la tinta espiritual para las formaciones elaboradas? Con Monster Blood, Spiritual Liquid, Spirit Grass o Spiritual Minds, dijo Bai Zixi sucintamente, con su voz clara y melodiosa. Pero Mo Hua no lo entendió del todo. ¿Hay algo más específico? Con solo conocer estos materiales, Mo Hua todavía no tenía idea de cómo inventarlos. Espera un momento. Bai Zixi abrió una bolsa de almacenamiento blanca como la nieve bordada con elegantes patrones de fénix dorados pálidos y la rebuscó para sacar un libro. Mo Hua miró con curiosidad la refinada pero exquisita bolsa de almacenamiento de Bai Zixi. Se preguntó qué había guardado dentro, ya que parecía contener todo tipo de libros. Las hermosas y delicadas manos de Bai Zixi sostuvieron el libro y se lo entregaron a Mo Hua. Mo Hua lo tomó y lo hojeó. La portada del libro decía registro de tinta espiritual de primer grado, que documentaba la tinta espiritual comúnmente utilizada para formaciones de primer grado e inferiores, incluidos los tipos de tinta, recetas y técnicas de preparación específicas. También había una línea de texto en la portada, colección del clan de la familia Bai, no debe difundirse. Mo Hua no pudo evitar mirar a Bai Zixi. Bai Zixi dijo suavemente, está bien, no es ultrasecreto. Mo Hua se sintió aliviado y continuó hojeándolo. Los métodos para preparar tinta espiritual de primer grado eran relativamente simples, principalmente usando sangre de monstruo como base, mezclada con una cierta proporción de polvo de piedra espiritual y líquido espiritual diluido, o el jugo de algo de hierba espiritual, para neutralizar la agresividad de la sangre de monstruo y estimular su eficacia, mezclando la tinta con energía espiritual. Spiritual Liquid y Spirit Grass no se usaron ampliamente, por lo que no fue demasiado problemático. La parte más desafiante fue obtener la Monster Blood.
La sangre monstruosa utilizada para preparar la tinta espiritual tuvo que ser extraída de las bestias monstruosas mientras aún estaban vivas, o dentro del lapso de tiempo de una taza de té después de su muerte. Una vez que una bestia monstruosa moría, si pasaba demasiado tiempo, su sangre se enfriaba y se oscurecía, perdiendo gran parte de su eficacia, o se solidificaba por completo, dejándola inutilizable para Spiritual Ink. Además, extraer la sangre del monstruo también requería una técnica secreta especial para guiar la sangre desde los vasos Monster Beasts, poco a poco, hacia una botella de jade especialmente hecha para su conservación y evitar que la sangre se solidificara. Este hechizo especial para dibujar Monster Blood se conocía como Blood Drawing Art. Contacto 2. Inmortalidad a través de formaciones de matrices C117. Extracción de sangre-1. Capítulo 117. Extracción de sangre-1. ¿Arte de dibujar sangre? Mohua se sorprendió por un momento y luego le preguntó a Baisixi, ¿es difícil aprender el arte de dibujar sangre? Baisixi negó con la cabeza. No es difícil de aprender, pero es difícil de usar. Blood Drawing Art es una manipulación simplificada del sentido divino que puede atraer sangre de monstruo con sentido divino. La manipulación del sentido divino es una habilidad de los cultivadores en la etapa de establecimiento de la fundación. Aunque los cultivadores de refinamiento de I apenas pueden usarlo, no pueden hacerlo de forma remota y también consumen mucho sentido divino, explicó Baisixi. Si solo era una cuestión de consumo del sentido divino, Mohua no tenía miedo. Después de todo, ni su raíz espiritual ni su refinamiento corporal eran nada sobre lo que escribir a casa, solo tenía una pequeña ventaja en el sentido divino. Mohua miró a Baisixi con su par de ojos negros brillantes y llenos de expectación. Baisixi entendió, suspiró levemente y luego sacó un libro de la bolsa de almacenamiento Phoenix Pattern. En la portada del libro estaba escrito Blood Drawing Art. La extracción de sangre es bastante ardua y drena mucho sentido divino. La mayoría de los cultivadores no se molestarían en aprenderlo. Ten cuidado, dijo Baisixi. Lo entiendo. Mohua respondió felizmente. Luego sacó una caja de comida de palisandro de su propia bolsa de almacenamiento. Dentro de la caja había varios trozos de pastel esmeralda y una olla de cerveza de flor de pera. El pastel esmeralda era dulce, la infusión de flores de pera era refrescantemente dulce, mezclados entre sí, emitían una rica fragancia. Mi mamá acaba de hacer esto, prueba un poco, dijo. Baisixi quedó desconcertado por un momento, sus labios se curvaron ligeramente hacia arriba y, sin ser educado con Mohua, tomó delicadamente un trozo de pastel esmeralda y lo mordisqueó. Quizás porque sabía bien, sus ojos claros se entrecerraron un poco. Baisixi olió el aroma y de repente se sentó, olfateó unas cuantas veces y miró hacia Mohua. ¿Y el mío? Él preguntó. ¿No sufrías de dolor de cabeza? Mohua respondió. Ya se fue, dijo Baisixi. Deberías descansar un poco más. Descansaré después de comer. Mohua negó con la cabeza y también le sacó un plato de carne. Esto fue cocinado con un condimento picante, tendrá un sabor aún más picante. Baisixi tomó varias rebanadas de carne y se las metió en la boca de una vez, inmediatamente resopló, ¡qué picante! Después de masticar algunos bocados, asintió, sabroso. Aunque decía que era picante pero delicioso, Baisixi terminó rápidamente el plato de carne. Solo entonces dijo. ¿Qué querías preguntar ahora? Ya terminé de preguntar. No puedo comer tu comida gratis, piensa en algo más que preguntar. Baisixi insistió. Mohua pensó por un momento y luego preguntó. El arte de dibujar sangre es una manipulación simplificada del sentido divino. Entonces, ¿qué es exactamente la manipulación del sentido divino? Baisixi parecía desconcertado. ¿No sabe sobre la manipulación del sentido divino? Todos los cultivadores en la etapa de establecimiento de la fundación lo saben. Soy un cultivador de refinamiento de I. No sería normal para mí no conocer las habilidades de quienes están en la etapa de establecimiento de la fundación, dijo Mohua. Incapaz de encontrar una refutación, Baisixi asintió y explicó. La manipulación del sentido divino consiste esencialmente en utilizar el sentido divino para controlar objetos de forma remota, como estas pequeñas mesas y taburetes de piedra. Puedes moverlos con tu sentido divino desde la distancia.
Eso no parece gran cosa. Como podría no ser gran cosa, resopló Bai Zheng, controlar mesas y taburetes puede que no lo sea, pero puedes controlar espadas, piénsalo, control de espada del sentido divino, desde lejos. Con un pensamiento del pensamiento divino, una espada sale volando y mata al enemigo a kilómetros de distancia, ¿no es eso impresionante? ¿En serio? ¿A kilómetros de distancia? Bai Zheng le dirigió una mirada de exasperación. ¿Estás discutiendo solo por discutir? Un cultivador en la etapa de establecimiento de la fundación no podría proyectar su sentido divino a kilómetros de distancia, ¿verdad? Dijo Mo Hua pragmáticamente. Bai Zheng tuvo que admitirlo. Bueno, ser capaz de recorrer 10 o 100 millas ya es bastante bueno. Mo Hua tenía una expresión de tal como pensaba. El cultivo del Tao debe ser riguroso. Un fallo de 1 milímetro equivale a 1 kilómetro. Si no calculas con precisión, muy fácilmente podrías perder la vida en un duelo, dijo Mo Hua con cara seria. Bai Zheng. Además, tu control de espada de 1000 millas está casi 10 a 100 veces alejado de la situación real. Con una discrepancia tan grande, si realmente pelearas, definitivamente estarías perdido. Añadió Mo Hua. Bai Zheng dijo impotente, manipulación del sentido divino con una espada, ¿no estás emocionado? Las armas de espada son tan caras que no puedo permitírmelas. ¿De qué sirve estar emocionado? Mo Hua dijo pragmáticamente. Bai Zheng. Después de pensar por un momento, Mo Hua le preguntó a Bai Zheng, ¿practicas el cultivo corporal, verdad? Sí. ¿Los cultivadores corporales también controlan las espadas? Generalmente, no controlan espadas. Si tampoco puedes controlar espadas, ¿qué te entusiasma? Preguntó Mo Hua. Bai Zheng respiró profundamente y una sensación de impotencia brotó de su corazón. Se tumbó en el suelo, miró a Mo Hua y dijo con seriedad. Mo Hua, algún día alguien en este mundo será asesinado por ti. Mo Hua parecía confundido. ¿Cómo podría ser eso? Después de todo el mundo es un cultivador con un corazón taoísta duro. ¿Cómo es posible que a alguien se le pueda hablar hasta la muerte con unas pocas palabras? Ten la seguridad de que lo habrá. Bai Zheng declaró con confianza. Después de separarse de los hermanos Bai, Mo Hua regresó a casa y comenzó a aprender el arte del dibujo de sangre. El arte de dibujar sangre no era tanto un hechizo ni podía considerarse realmente una técnica secreta. Era más parecido a una habilidad de cultivo del Tao, como la recolección de hierbas, la minería o el cultivo de plantas espirituales. Algunos cultivadores confiaron en esta habilidad para extraer la sangre de monstruo fresca y venderla a comerciantes u otros cultivadores que necesitaban sangre de monstruo. El proceso de extracción de sangre no era difícil, pero era oneroso para el sentido divino y también bastante laborioso. Los cultivadores de extracción de sangre eran similares a aquellos que trabajaban en el muelle de transporte espiritual, moviendo bienes a través del cultivo corporal, excepto que estos usaban su fuerza física para mover bienes, mientras que los cultivadores de sangre empleaban el sentido divino para transportar sangre de monstruo. La fuerza física podía recuperarse rápidamente, pero el sentido divino no, por lo que la cantidad de sangre de monstruo que un cultivador podía extraer cada día era limitada, lo que generaba ganancias modestas. Al menos cerca de la ciudad de Tongxian, no había muchos cultivadores expertos en el arte de dibujar sangre. Mo Hua supuso que algunos cultivadores en varios límites estatales podrían extraer grandes cantidades de sangre de monstruo y ganarse la vida haciéndolo. De lo contrario, debido a su rareza, la tinta espiritual utilizada por los maestros de formación sería mucho más cara. Pero esto fue solo especulación. Con experiencia limitada en el mundo del cultivo, Mo Hua no podía estar seguro. El arte de dibujar sangre no fue difícil de aprender. Siguiendo las instrucciones del manual, Mo Hua lo aprendió después de revisarlo varias veces. Como dijo Bai Zheng, el arte del dibujo de sangre era una versión simplificada de la manipulación del sentido divino, pero esta manipulación no podía tener lugar a través del aire. En lugar de eso, uno tenía que colocar su palma contra el pelaje de Monster Beasts, sentir el flujo de Monster Blood y luego usar Divine Sense para controlarlo, extrayéndolo del torrente sanguíneo de Monsters. En la ciudad de Tongxian, no había bestias monstruosas vivas o recién muertas sobre las que Mo Hua pudiera practicar el arte del dibujo de sangre. Mo Hua no tuvo más remedio que pedirle a Mo San que cortara un trozo de piel de un monstruo ganadero salvaje y vertiera agua sobre él,
Luego, a través de la piel, usó su sentido divino para guiar el flujo de agua. Aunque esto difería mucho del arte real de dibujar sangre, era mejor que nada. Mojoa practicó algunas veces en la realidad y pronto dominó la técnica. El mayor problema, sin embargo, fue que aunque aprendió el arte de dibujar sangre, Mojoa no tenía bestias monstruosas de las que extraer sangre monstruosa. Sin Monster Blood, no podría preparar Spiritual Ink. La escasez de tinta espiritual quedó sin resolver. Después de varios días de reflexión, Mojoa solo encontró una solución. Ve a las montañas a cazar monstruos. Encuentra una manera de ingresar a la gran montaña negra, mata a las bestias monstruosas y luego, mientras estén recién muertas y su sangre aún no se haya coagulado, extrae la vibrante sangre monstruosa directamente de sus venas. Esta era la única forma de adquirir Monster Blood de forma estable y abundante. Mojoa miró hacia arriba. Su mirada pasaba por las casas y calles de la ciudad de Tongxian y descansaba en la oscura y profunda gran montaña negra a lo lejos. Las cadenas montañosas eran traicioneras, rebosantes de veneno y miasma, envueltas en niebla e impregnadas de Monster Chi. Fue la morada de formidables criaturas demoníacas y también el lugar donde innumerables cazadores de monstruos de la ciudad de Tongxian habían buscado su sustento o habían encontrado su fin durante miles de años. Contacto 2. Inmortalidad a través de formaciones de matrices C118. 118 trampa-1. Capítulo 118 trampa-1. Estar preparado es estar en condiciones de actuar, no estar preparado es invitar al fracaso. Dado que el plan era ingresar a Big Black Mountain, fue necesaria una amplia preparación. El entorno dentro de Big Black Mountain era traicionero, con veneno por todas partes, miasma propagándose y bestias monstruosas acechando. Las bestias monstruosas no razonaban contigo, normalmente veían a los humanos como alimento para comer, e incluso aquellos que no comían personas los mataban de todos modos, dejando a los cultivadores destripados antes de seguir adelante. Mojoa creció en la ciudad de Tongxian y su padre era un cazador de monstruos. Desde muy joven estuvo inmerso en el conocimiento de los peligros de la gran montaña negra. Entrar precipitadamente a la montaña podría significar perder la vida en un instante, probablemente sin dejar rastro. Por lo tanto, si uno quería entrar en la montaña, cada aspecto debía considerarse plenamente de antemano. Se necesitaba un plan para evitar ser tomado por sorpresa por el peligro y tambalearse al borde de la vida o la muerte. Después de todo, mis padres solo me tienen a mí como hijo, pensó Mojoa en silencio. Un día, Liu Rua le trajo carne y verduras a Jian Yun y le pidió que las devolviera y las cocinara para su hijo. Jian Yun se mostró reacia y dijo que no podía soportar tanto. Las bolsas de almacenamiento utilizadas por los cultivadores en el reino del refinamiento de Yi eran bastante baratas y tenían espacio limitado, lo que de hecho no permitía transportar mucho. Tía Jian, te ayudaré a traerlos de vuelta, Mojoa se ofreció como voluntario con confianza. ¿Cómo pude dejarte hacer eso? Está bien, de todos modos estaba a punto de ir a ver al tío Chu. ¿En serio? Jian Yun preguntó con duda. Mojoa asintió. Jian Yun, sin oponerse más, llevó la bolsa de almacenamiento y abrió el camino, mientras Mojoa la seguía, sosteniendo dos grandes coles en sus brazos. En el camino, Jian Yun ocasionalmente miraba hacia atrás y miraba a Mojoa, aconsejándole que tuviera cuidado y preguntándole si estaba cansado o necesitaba descansar. Después de aproximadamente el tiempo que lleva a beber una taza de té, llegaron a la casa de Jian Yun. La casa de Jian Yun era bastante sencilla. 2 o 3 habitaciones con paredes irregulares y algunas mesas y sillas viejas y rotas. Afortunadamente, la cocina mostraba signos de uso regular, lo que garantizaba al menos que el hambre no fuera un problema. Jian Yun estaba un poco avergonzado, mi casa está un poco destartalada. Está bien, tía Jian, sonrió Mojoa. Las casas de los cultivadores sueltos en la ciudad de Tongxian eran en su mayoría así, sencillas y modestas. La propia familia de Mojoa había tenido circunstancias ligeramente mejores antes, pero eso se debía a que Liu Rua era ahorrativa en sus tareas domésticas y Mo San era bueno en la caza de monstruos y tenía buena salud. Su familia no había sufrido grandes trastornos, así que, aunque eran pobres, lograron salir adelante. Pero todo esto dependía de la ausencia de desgracias. La familia de un cultivador suelto, una vez afectada por una calamidad,
podría caer rápidamente en mal estado. Ganarse la vida podría convertirse en un problema, sin mencionar la búsqueda de la inmortalidad a través del cultivo Tao. El marido de la tía Jian resultó gravemente herido mientras cazaba monstruos. Con ahorros agotados y sin ingresos, y con un niño llorando por comida en casa, las lágrimas eran su compañía diaria, pero no solucionaban nada. Más tarde, después de encontrar trabajo en una tienda de alimentos y recibir algunas piedras espirituales, y con la condición de su esposo mejorando, pudieron complementar sus necesidades domésticas, mejorando un poco la vida. La vida de un cultivador suelto era mucho más frágil de lo que uno podría imaginar, pero a pesar de ello, todos todavía se esforzaban por seguir viviendo. La suegra de la tía Jian estaba calmando al niño y, al ver a Mo Hua, lo saludó calurosamente. El niño también se asomó y sus ojos brillantes estudiaron curiosamente a Mo Hua. Mo Hua le dio un pequeño tigre hecho de tela, y el niño dijo con una voz gratificantemente ronca, «Gracias, hermano», luego se aferró al tigre, gritando emocionado sin soltarlo. Mo Hua sonrió brevemente y luego fue a buscar al marido de Jian Yun, Chu Guangsan. Chu Guangsan se sorprendió al ver a Mo Hua, pero al enterarse de que Mo Hua había acudido a él con una solicitud, se puso muy feliz. «Adelante, dime qué necesitas». «Si está en mi poder, considéralo hecho». «Tío Chu, me gustaría aprender cómo se utilizan las trampas», preguntó Mo Hua. El pequeño gato demonio que acompañó a Mo Hua en la práctica del paso del agua había sido atrapado por Chu Guangsan usando una trampa. Las bestias monstruosas jóvenes no eran muy fuertes, pero estaban muy alerta y sensibles, familiarizadas con los olores del entorno y, por lo general, no caían en las trampas colocadas por los cultivadores. Chu Guangsan pudo atrapar bestias monstruosas, incluso atrapándolas vivas, lo cual fue bastante notable. Parte de la razón fue que Mo Hua había dibujado una formación de encuadernación de madera en la trampa, lo que dificultaba que el monstruo escapara. Sin embargo, también indicó que Chu Guangsan tenía mucha experiencia y conocimiento en la colocación de trampas. Había muchos cazadores de monstruos, pero no todos tenían la paciencia y la atención para estudiar las trampas. Chu Guangsan dudó por un momento. Si es un inconveniente, entonces no importa, añadió rápidamente Mo Hua. El oficio en el que confío para ganarme la vida, preguntar sobre él es de hecho algo abrupto. Chu Guangsan quedó atónito por un momento, luego sonrió y dijo. No hay nada inconveniente en ello, me alegra que lo preguntes, pero... Chu Guangsan hizo una pausa y luego agregó. Estos son pequeños trucos, no debes pensar demasiado en ellos. Deberías dedicar más tiempo al cultivo y al aprendizaje de formaciones, ahí es donde está el verdadero futuro. En cuanto a mí, estoy medio lisiado, incapaz de cazar monstruos, así que solo puedo concentrarme un poco en estas habilidades menores para ganar algo de dinero. De lo contrario, tu tía Jian sufriría demasiado. Chu Guangsan suspiró y su expresión se burló de sí misma. Mo Hua se conmovió y después de pensar por un momento, dijo, comprender las formas del mundo es todo aprendizaje, el cultivo del Tao es profundo y vasto y abarca todas las cosas. El gran Dao es un camino, y también lo es el camino más pequeño. Chu Guangsan se sorprendió un poco y luego se rió. No sé dónde aprendiste estas cosas, pero tienen sentido. Como no los desdeñas, te enseñaré todo. Pero sigo diciendo que estas cosas son habilidades menores y no vale la pena pensar demasiado en ellas. No te preocupes, no descuidaré el cultivo ni las formaciones. Solo entonces Chu Guangsan asintió. Atrapar es en realidad bastante simple, pero requiere paciencia y atención a los detalles. Al colocar trampas, observe el terreno y el entorno, adivine de dónde podrían venir las bestias monstruosas y a dónde irán. Coloca las trampas en su camino inevitable. Después de instalar la trampa, debes eliminar los rastros. La hierba, los árboles y las piedras deben parecer iguales antes y después. También es necesario borrar los olores. Si algunos aromas no se pueden eliminar por completo, hay que aprender a enmascararlos. ¿Cómo los enmascaras?, preguntó Mo Hua. A las bestias monstruosas les gustan los olores rancios y podridos, por lo que puedes usar sangre de monstruo o carne en mal estado para enmascarar los olores, o puedes usar hierbas sangrientas y otras hierbas similares con un hedor natural. Dibujaré algunos diagramas para hacer trampas más adelante, es bastante simple.
puedes agregar algunas formaciones por tu cuenta, el efecto debería ser mejor. Por último, ten cuidado con las bestias monstruosas que fingen la muerte. Las bestias monstruosas son astutas. Ocasionalmente, cuando caen en una trampa, pueden hacérselas muertas. Cuando te acerques para comprobarlo, es posible que ataquen de repente. 9 de cada 10 veces no podrás protegerte de ello. Chu Guanzan explicó todo con gran detalle. Mo Hua asintió repetidamente mientras escuchaba. Cuando Mo Hua estaba a punto de despedirse, Chu Guanzan dudó, como si hubiera algo que quisiera decir pero se detuvo. Tío Chu, ¿hay algo más? Nada, nada. Chu Guanzan agitó apresuradamente la mano, pero su expresión mostraba claramente que había algo en su mente, aunque le resultaba difícil hablar. Mo Hua dijo suavemente, la tía Jian ha sido muy amable conmigo y me has enseñado a usar trampas. Simplemente di lo que sea. El rostro de Chu Guanzan se puso rojo brillante y dudó durante mucho tiempo antes de finalmente decir. Estaba pensando, cuando Youe sea un poco mayor, podrías enseñarle un poco sobre formaciones. Youe era hijo de Chu Guanzan y Jian Yun, el niño que Mo Hua acababa de conocer. Herido por bestias monstruosas, el propio Chu Guanzan sobrevivió, pero no pudo cazar monstruos durante toda su vida. Ya era bastante difícil simplemente ganarse la vida. No quería que su hijo siguiera sus pasos, viviendo al borde del peligro y con miedo constante, donde un solo paso en falso podía ser fatal. Por eso deseaba que su hijo aprendiera un poco sobre formaciones para poder ganarse la vida en el futuro. Para aprender formaciones hay que llevar a un maestro, algo que no podía permitirse con piedras espirituales. Así que solo podía recurrir a Mo Hua, pero tampoco podía permitirse pagar los honorarios de Mo Hua. Fue con vergüenza y renuencia que hizo su petición. Pero no tenía otras opciones y, a pesar de lo difícil que era preguntar, lo hizo por el bien de su hijo. Mo Hua quedó desconcertado y después de pensarlo un momento. Chu Guanzan dijo apresuradamente, por supuesto, si Youe es aburrido y carece de talento, entonces olvídalo. Chu Guanzan dijo esto, pero la esperanza y un rastro de sumisión persistían en sus ojos. Mo Hua sintió una punzada de tristeza. Fingiendo no darse cuenta, simplemente sonrió y dijo. Claro, pero Youe necesita crecer un poco más. Incluso si no tiene mucho talento, siempre que pueda dominar algunas formaciones, puede comerciar con comerciantes y ganar algunas piedras espirituales. En el futuro, puede que no sea rico, pero debería tener suficiente para comer y vestirse. Un peso se levantó del corazón de Chu Guanzan y dejó escapar un largo suspiro de alivio. Miró a Mo Hua, sus emociones fluctuaban y sus ojos rebosaban de gratitud. Las palabras de agradecimiento le parecían demasiado débiles en la lengua y no sabía cómo expresarlas adecuadamente. Mo Hua sonrió y se despidió. Chu Guanzan escoltó a Mo Hua fuera de la casa hasta la calle. Al ver el cartel de Liu's Fuel Shop más adelante, finalmente se detuvo, pero su mirada siguió a Mo Hua durante todo el camino a casa. Contacto 2. Inmortalidad a través de formaciones de matrices C119. 119 preparaciones-1. Capítulo 119 preparativos-1. Mo Hua fue a preguntarle al señor Xuan sobre cómo enseñar formación a otros. Al señor Xuan no le importó, todo lo que te he enseñado, puedes enseñarlo a otros, siempre y cuando estés dispuesto. Mo Hua estaba muy contento y gracias, caballero. El señor Xuan comía carne y bebía vino, su expresión era de satisfacción. De repente preguntó con curiosidad. Enseñar a otros en realidad no te aporta ningún beneficio, ¿verdad? ¿No tienes miedo de los problemas? El instructor Yan le dijo una vez a su discípulo que las formaciones son como el agua, solo pueden perdurar si se transmiten de generación en generación. La expresión del señor Xuan fue un poco sorprendida. Mirando al señor Xuan, Mo Hua continuó, Gentleman me ha transmitido las artes de formación, es un legado. Aunque tengo una capacidad limitada y mi comprensión de las formaciones es superficial, dentro del alcance de mis habilidades, también deseo transmitir estas formaciones. De esta manera, no defraudaré la guía de Gentleman y puedo garantizar que las artes de la formación perduren por mucho tiempo en el futuro. Aguanta mucho en el futuro. Los delgados dedos del señor Xuan golpearon suavemente el reposabrazos de la silla de bambú. Si perduramos mucho tiempo en el futuro, ¿de qué sirve eso?
Mo frunció ligeramente el ceño, pensó por un momento y luego dijo lentamente. Las artes de formación son la manifestación de las reglas del Dao celestial. Estudiar las artes de formación es comprender el Dao celestial. Dibujar la formación es practicar el Dao celestial y enseñar la formación es transmitir el Dao celestial. Los cultivadores buscan al Dao para la vida eterna, y si las artes de la formación perduran por mucho tiempo, significa que el flujo del Dao celestial es incesante. Los ojos del señor Xuan se iluminaron y asintió. Bien dicho, Dao lo crea todo, Dao lo transforma todo. Luego, el señor Xuan miró a Mo Hua. No importa lo que suceda en el futuro, no olvides tu determinación inicial. Lo haré, caballero. Después de que Mo Hua se fue, el señor Xuan se recostó en la silla de bambú, levantando su mano derecha para contemplar su palma. Ahora su mano estaba vacía, desprovista de poder espiritual, incapaz de dibujar formación, agarrándose a la nada, vacía. Legado, La mirada del señor Xuan era profunda, teñida de un toque de amargura. El señor Xuan permitió que Mo Hua transmitiera las artes de la formación, y Mo Hua respiró aliviado. Youe era todavía joven, poder aprender algunas artes de formación de él, incluso las más simples, le permitiría ganarse la vida en el futuro. Mo Hua continuó con sus preparativos para ingresar a la Gran Montaña Negra. Ya había aprendido a hacer trampas y conocía los trucos para colocarlas. En los días siguientes, usando lo último de su tinta espiritual, Mo Hua dibujó 5 formaciones de fuego terrestre y algunas pequeñas formaciones diversas y potencialmente útiles. También aprendió indirectamente de Mo San sobre las reglas y tabúes de la región inferior de la Gran Montaña Negra, así como sobre el proceso y los métodos básicos que utilizaban los cazadores de monstruos para cazar bestias monstruosas. Una vez completados sus preparativos, Mo Hua buscó a Dao y a los demás. El trío había ido perdiendo gradualmente su verdor, pareciendo más sereno, aunque todavía quedaban rastros de juventud en sus ojos. Habían entrado en la Gran Montaña Negra, sufrieron heridas, derramaron sangre y derramaron lágrimas en silencio. Ahora, se habían adaptado gradualmente a la vida de un cazador de monstruos. Aunque todavía no podían valerse por sí solos, al menos podían ayudar al equipo de caza de monstruos, y después de cazar bestias monstruosas, ahora podían obtener una parte de las piedras espirituales. Sin embargo, estas piedras espirituales todavía eran solo una gota en el océano por su dura vida. Después de haber completado una cacería con el equipo de caza de monstruos, Dao y los demás habían regresado a casa para recuperarse durante unos días antes de volver a ingresar a la montaña. Estaban encantados cuando Mo Hua vino a buscarlos. Tengo algo que discutir con todos ustedes. Mientras masticaba las frutas silvestres ácidas y dulces que le daba la tía Meng, Mo Hua hablaba con las mejillas hinchadas. Los 3 quedaron atónitos. ¿Qué pasa? Yo también quiero entrar a la Gran Montaña Negra, dijo Mo Hua. Dao y los demás quedaron estupefactos, sacudiendo la cabeza como tambores. No, no, no. La Gran Montaña Negra es muy peligrosa, no puedes ir, dijo Dao. Bien, solo estás en el 5º nivel de refinamiento de I, no puedes ir. No eres un cultivador corporal, ¿qué pasa si te lastimas? Xiao expresó su preocupación. Exactamente, eres frágil, no puedes permitirte el lujo de lesionarte. Pensando en su propia herida sangrienta en el pecho y luego mirando el delgado cuerpo de Mo Hua. Dao podía aguantar incluso cuando estaba herido, pero si Mo Hua fuera abofeteado por una bestia monstruosa, probablemente moriría en el acto. El miedo de Dao creció, su tono aún más firme, no podemos ir. Mo Hua se rascó la cabeza, no te preocupes, todo va a estar bien. Xuango no pudo evitar preguntar, ¿qué vas a hacer en Big Black Mountain? Caza de monstruos. Los 3 de Dao se sorprendieron, más aún cuando Mo Hua se fue. Si no me dejas ir, tendré que escabullirme allí por mi cuenta, y eso sería aún más peligroso, dijo Mo Hua. Por supuesto, solo estaba diciendo eso, la Gran Montaña Negra era tan peligrosa que ir allí solo sin duda era buscar la muerte. Los 3 de Dao estaban preocupados. Habiéndote convertido en Monster Hunters, ¿aún no has ganado ninguna piedra espiritual? Mo Hua aprovechó la oportunidad para preguntar. Los 3 no quisieron admitirlo pero aún así asintieron con la cabeza.
Todavía se estaban acostumbrando al trabajo y solo podían ayudar con la planificación estratégica, por lo que las piedras espirituales que recibieron no fueron muchas. Mohua dijo, tengo una manera de matar bestias monstruosas, pero necesitaré la ayuda de ustedes tres. ¿Qué camino tienes? Xiao no pudo evitar preguntar. Formaciones. Mohua dijo, configuraré una formación para atraer a las bestias monstruosas, primero para causarles lesiones graves, luego ustedes tres los rematarán. Pero, Dao todavía estaba preocupado por Mohua. Simplemente configuraré la formación correctamente y luego me esconderé a un lado. Una vez que las bestias monstruosas resulten heridas por la explosión, las derribarás y yo saldré. No será peligroso, planeó Mohua. Pero, ¿puede la formación realmente herir a las bestias monstruosas? No te preocupes por eso, configuraré varios. Incluso si las bestias monstruosas no mueren, resultarán gravemente heridas. Esto fue originalmente lo que preparó para lidiar con Qianxin, pero Qianxin se acobardó y ahora era perfecto usarlo contra Monster Beasts. Los tres de Dao intercambiaron miradas, confiaban en las habilidades de formación de Mohua pero aún tenían sus dudas. ¿No quieres que la tía Men tenga una vida mejor? Los tres de Dao guardaron silencio, por supuesto que lo hicieron. La tía Men había sufrido mucho para poder criarlos a los tres. A veces, al no querer que sus hijos la vieran, se escondía y se secaba las lágrimas sola. Los tres de Dao agacharon la cabeza y sus ojos se enrojecieron ligeramente. Mohua suspiró y les dio unas palmaditas en los hombros. No te preocupes, no haría nada si no estuviera seguro de ello. Xiao dudó, ¿estás realmente seguro? Mañana, o al día siguiente, primero iremos a las montañas exteriores para encontrar una bestia monstruosa más débil para probar. Si funciona, entonces es genial, si no, aún podemos huir. Puede que podamos huir, pero puedes. Xuanwu miró a Mohua y dijo con tacto. Mohua dijo con cierto orgullo, he aprendido específicamente una técnica de movimiento, no te preocupes, las bestias monstruosas no podrán hacerme daño. ¿Qué tipo de técnica de movimiento? La persona que me enseñó no me permitió contarlo. ¿Quién te enseñó? Solo un tío de paso, desconocido y de buen corazón, respondió Mohua mecánicamente. Dao miró a Mohua con sospecha, no es un estafador, ¿verdad? ¿Cómo podría serlo? Esta técnica de movimiento es bastante poderosa. Los tres de Dao se miraron y finalmente llegaron a un acuerdo. Está bien, te llevaremos a la montaña exterior, pero solo esta vez, ¿de acuerdo? Si hay algún accidente, debes correr. Mohua asintió rápidamente, ten la seguridad de que mi vida es mía, no la perderé. Así que 2 días después, justo cuando el cielo comenzaba a iluminarse, Mohua y los tres de Dao se encontraron en las afueras de la ciudad de Tongxian. Partieron juntos en dirección a la gran montaña negra envueltos en Monster Chi. Contacto, 2. Inmortalidad a través de formaciones de matrices C120. 120 Casa de Monstruos-1. Capítulo 120 Casa de Monstruos-1. La gran montaña negra es oscura y profunda, sus límites desconocidos. La generación más antigua de cazadores de monstruos de la ciudad de Tongxian suele dividir la gran montaña negra en 3 secciones: la montaña exterior, la montaña interior y la montaña profunda. La montaña exterior de Big Black Mountain es donde la mayoría de los cazadores de monstruos cazan bestias monstruosas. El área tiene pocos venenos, miasmas más ligeros y, aunque el terreno es traicionero, no es excesivamente peligroso. Las bestias monstruosas en la montaña exterior se encuentran principalmente en la fase media del primer grado, y ocasionalmente aparecen bestias monstruosas de primer grado de fase tardía, pero no con frecuencia. La montaña interior de la Gran Montaña Negra, por otro lado, es extraordinariamente peligrosa, plagada de criaturas venenosas, un espeso miasma y una niebla que confunde la mente. Las bestias monstruosas en la montaña interior se encuentran principalmente en la fase final del primer grado, y ocasionalmente puede haber incluso una bestia monstruosa de segundo grado. Si un cultivador en el reino de refinamiento y se encontrara con una bestia monstruosa de segundo grado y no pudiera evitarla de antemano, casi con certeza sería una situación de vida o muerte. Por lo tanto, no muchos cazadores de monstruos pudieron entrar en la montaña interior. En cuanto a la montaña profunda de la Gran Montaña Negra, es una zona absolutamente prohibida,
prohibida para todos los cultivadores. Mo-Hua nunca había oído hablar de un cazador de monstruos que se atreviera a entrar en la montaña profunda de Big Black Mountain, y Mo-san también le había dicho a Mo-Hua que entrar en la montaña profunda significaba una muerte segura. Al ser de bajo estatus, Mo-Hua era muy consciente de sus limitaciones. Ni siquiera miraría una zona prohibida como Deep Mountain. Tampoco pondría un pie en un lugar peligroso como la montaña interior. Solo la montaña exterior, y específicamente el borde más externo de la montaña exterior, era el rango de actividad que Mo-Hua tenía en mente para sí mismo. Mo-Hua y los 3 Dao entraron en la gran montaña negra, deteniéndose en el borde de la montaña exterior. Los bosques eran densos por todas partes, los senderos de montaña escarpados y las montañas profundas ocultas por el misterio, emitiendo ocasionalmente sonidos espeluznantes y extraños. El aire estaba lleno de un ligero miasma, mezclado con la fresca brisa de la montaña y un olor sangriento e indistinto que resultaba incómodo de oler. De vez en cuando, también había un Devil Monster Chi que permanecía recluido en las esquinas de las montañas. Esto era solo el borde de la montaña exterior, y Mo-Hua ya sentía una opresión inexplicable. Si esta fuera la montaña interior o la montaña profunda, Mo-Hua no se atrevió a imaginarlo. ¿Qué hacemos a continuación?, Xuanbu susurró. Los 3 dirigieron su mirada hacia Mo-Hua. Déjamelo a mí, dijo Mo-Hua. Mo-Hua ya lo había planeado todo. Primero, determinó la ruta que las bestias monstruosas tomaron para salir de su guarida examinando las huellas en el suelo, el cabello frotado en los árboles, las manchas de sangre en las piedras y el Devil Monster Chi dejado en el aire. En una estrecha fisura en las montañas, un lugar por el que tenían que pasar, Mo-Hua tendió una trampa. Dentro de la trampa había una formación de fijación de madera, que podía atrapar a una bestia monstruosa de primer grado de fase media, pero no por mucho tiempo, solo unas 10 respiraciones. Alrededor de la trampa, había 5 conjuntos de formaciones de fuego terrestre, cada uno incrustado con una piedra espiritual. Mo-Hua cubrió las trampas con escombros, colocó algunas hierbas sangrientas encima y salpicó un poco de agua con sangre sobre ellas. Las hierbas sangrientas fueron recolectadas por favor a través de la tía Jian, y el agua de sangre era el residuo de la carne monster cocinada en los restaurantes. Una vez que todo estuvo listo, Mo-Hua, con los 3 Dao, se escondió detrás de unas rocas. ¿Esto realmente va a funcionar?, Xiao preguntó. Vamos a intentarlo, dijo Mo-Hua con una actitud de experimentación. Este plan había sido ensayado muchas veces en su mente, considerando la trampa, las hierbas sangrientas, el agua de sangre y cada detalle posterior, debería ser infalible. La caza de monstruos es peligrosa, no puede haber negligencia. Además, esta fue la primera vez que Mo-Hua participó en la caza de bestias monstruosas, por lo que se preparó muy minuciosamente. El grupo esperaba detrás de las rocas. Desde el sol naciente de la mañana con su niebla que se extendía hasta el mediodía, cuando la niebla de la montaña prácticamente se había disipado, todavía no había señales de ninguna bestia monstruosa. Tal vez no venga ninguna bestia monstruosa, Xiao comenzó a inquietarse. Silencio, Mo-Hua se llevó el dedo a los labios y susurró, colocar trampas requiere cuidado y paciencia, tal como dijo el tío Chu. No podemos apresurarnos. Los 3 consideraron que esto era razonable y asintieron en señal de acuerdo. Pasaron otras 2 horas y, en medio del susurro de los árboles, finalmente apareció una bestia monstruosa. Con pelaje carmesí, dientes afilados y garras, goteando saliva, era un demonio lobo con garras divididas. Su fuerza probablemente estaba alrededor de la fase media del primer grado. Perfecto para Mo-Hua. El espíritu de Mo-Hua se levantó y los 3 Dao también estaban en alerta máxima. No fue fácil lidiar con el demonio lobo de garra partida, habían sufrido pérdidas muchas veces antes. Mientras Split-Qua caminaba, miraba de un lado a otro, con los ojos llenos de ferocidad, extremadamente alerta, ocasionalmente raspando los árboles y a veces lamiendo sus garras de color rojo oscuro. Mientras caminaba, Split-Qua pronto llegó frente a la trampa. Atraído por el olor de las hierbas sangrientas y el olor podrido de la sangre, sus ojos revelaron codicia, pero permaneció cauteloso, dando vueltas alrededor de la trampa unas cuantas veces antes de finalmente entrar. Se activó la trampa y de la formación Woodbinding brotaron grilletes de energía espiritual de color verde pálido, uniendo la garra partida en su lugar.
Split Claw luchó desesperadamente y pareció liberarse después de unos pocos momentos. Mohua se asomó detrás de las rocas, con su mano derecha apuntando hacia adelante, y una bola de fuego se condensó y voló directamente hacia afuera, trazando un arco. Sin embargo, no golpeó Split Claw sino que explotó a sus pies. ¿Faltó? Dao y sus dos compañeros se sorprendieron al ver a Mohua usando la técnica de la bola de fuego. Pero como la bola de fuego salió volando y no alcanzó a Split Claw como habían anticipado, los tres sintieron un poco de arrepentimiento. No, dio en el blanco, dijo Mohua con una sonrisa tranquila. Su objetivo no era la garra partida, sino la piedra espiritual bajo sus pies. La piedra espiritual debajo de Split Claw fue destrozada por la bola de fuego, liberando energía espiritual que fluyó hacia la formación de fuego de la tierra enterrada debajo. Los patrones de formación brillaron en rojo y 3 momentos después, 5 conjuntos de la formación de fuego terrestre explotaron. Con un estruendo ensordecedor, las rocas se rompieron. Mohua y los demás también quedaron con zumbidos en los oídos por el shock. Una vez que el espeso humo se disipó, había rocas rotas y marcas de quemaduras por todas partes. El demonio lobo de garra partida estaba cubierto de heridas, la mitad de su pelaje estaba carbonizado de negro, su mirada maliciosa, pero su aliento era débil. Mientras estuvo caído, es hora de quitarle la vida. Mohua agitó su mano, vamos. Dao y los demás, recuperándose del impacto de la explosión de la formación de fuego terrestre, escucharon el grito de Mohua e inmediatamente cargaron, formando un movimiento de pinza para rodear a Split Claw. Mohua permaneció escondido detrás de las rocas, solo asomando la cabeza para observar la refriega. Al no ser experto en cultivo corporal y combate cuerpo a cuerpo, no se interpondría en el camino de Dao y los demás. Dao y sus compañeros tenían un buen talento en el refinamiento corporal y, después de sus moderadas experiencias en la caza de monstruos, se habían vuelto bastante expertos en el uso de habilidades taoístas y artes marciales. Dao usó técnicas de boxeo, Xuangu usó técnicas de espada y Xiao usó técnicas de piernas. Sus avances y retiradas coordinadas se enredaron en la batalla con Split Claw, los golpes giratorios rugieron, los golpes con las piernas fueron rápidos como el viento y las sombras de las palas densas. La serie Fuego y la serie Tierra Poder Espiritual se entrelazaron en la refriega, compitiendo con el poder demoníaco rojo oscuro de Garra Dividida. Después de docenas de intercambios, la Garra Dividida, ya gravemente herida, ya no pudo soportarlo más, y la espada de Xuangu la golpeó en la espalda baja, acabando con su vida allí mismo. El trío estaba marcado por heridas y manchado de sangre, pero ninguna grave. Se quedaron en su lugar, algo incrédulos. ¿La garra partida había muerto así? Para que su equipo de caza de monstruos mate a un demonio lobo de garra dividida de segundo grado de fase media, necesitarían 1 o 2 cazadores de monstruos del reino de refinamiento y tardío para estar a cargo, y al menos 5 o 6 cultivadores de refinamiento y medio para turnarse para luchar hasta la muerte con la bestia. Además, tendría que haber varios cultivadores en la periferia para ayudar y evitar que la garra partida escape. Solo después de varias pruebas, si no ocurriera nada inesperado, podrían matar a Split Claw. Ahora, con solo una trampa instalada por Mohua, algunas formaciones colocadas y una sola bola de fuego lanzada, la garra dividida resultó gravemente herida. Los tres se unieron contra una garra dividida gravemente herida y moribunda, y la derribaron, sin esfuerzo. Esto fue demasiado fácil, mucho más simple de lo que esperaban. Mientras Dao y sus compañeros miraban a Mohua, recordando el poder de la explosión de la formación de fuego terrestre, se llenaron de asombro. Poder llevar a una bestia de segundo grado de fase media, con una fuerza física tan formidable, al borde de la muerte. Mohua de alguna manera había logrado establecer formaciones tan poderosas sin que ellos se dieran cuenta. Sus miradas hacia Mohua habían cambiado un poco. Luego, Mohua asomó la cabeza por detrás de las rocas y, mirando la garra partida, preguntó, ¿ha dejado de respirar? El trío volvió a la normalidad. Dao asintió y dijo, se ha detenido. Bien. El ánimo de Mohua se levantó, sosteniendo una botella de jade mientras salía corriendo de detrás de las rocas. Se estaba preparando para utilizar el arte del dibujo de sangre. Contacto, tos.